Y como ya lo saben, el CONACYT es una de nuestras principales alianzas. Somos una especie de primos hermanos con la Agencia Informativa de Educación de México y tenemos en el estudio a Amapola Nava, ella es reportera precisamente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT, quien nos tiene, con quien vamos a platicar de un interesante reportaje que ella hizo, el robo del esqueleto más antiguo de América. ¿Cómo estás, Amapola? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenida, Amapola. Gracias. Oye, antes que nada, ¿cómo se te ocurrió o por qué se te ocurrió hacer este importante reportaje? ¿Qué fue lo que te motivó? Y bueno, pues precisamente, ¿qué fue lo que encontraste al hacer este reportaje? Pues hay fueron dos motivos. El primero fue que, bueno, yo estudié una maestría en ecología y me dediqué a estudiar los cenotes, la contaminación en los cenotes. Y bueno, aparte hago buceo libre, entonces los cenotes siempre son un tema que me llama mucho la atención. Claro. Justamente en mi trabajo diario de reportera encontré un artículo sobre un robo en un cenote. Entonces me llamó mucho la atención y dije, bueno, este tema está padrísimo, el robo en un cenote, pero no en cualquier cenote. Fue un robo a más de 2 kilómetros de profundidad, no de profundidad, sino bajas 10 metros en una caverna y luego 2 kilómetros hacia adentro, inundado de agua, se robaron un esqueleto. ¿En dónde estaba ese cenote? Está cerca de Tulum, Cerca el de Tulum, cenote. cerca de Tulum. Y bueno, desde ahí dije, esto tiene que ser una historia para contar. Porque justamente a veces en el periodismo de ciencia se nos olvida la parte de narrar, de contar una historia y que la ciencia nos ayude. Y nos ponemos más bien a explicar algo científico en vez de interesar a la gente o a los jóvenes con una historia como esta de un robo que ¿quién se puede meter a 2 kilómetros en una cueva buceando, que se te puede acabar el aire, te puedes perder? Sí, debe ser un experto, ¿no? Sí, Al menos, debe ser un experto. Y pues desde aquí lo interesante no es solo el robo, fue cómo los investigadores, los científicos, resolvieron trabajar con lo poco que les quedó del esqueleto. Estamos viendo imágenes que creo que son, reales de lo que estaba precisamente en el cenote, ¿no? Estas son antes del robo, se tomaron aproximadamente una semana antes del robo. Okay. Y esta de aquí es una estalactita que es muy interesante porque justamente cuando se robaron el esqueleto hubo una parte de la cadera que no se pudieron robar porque le había crecido una estalactita encima, entonces intentaron arrancarla, pero la estalactita retuvo una parte del hueso y gracias a esta parte del hueso fue que los científicos supieron que este esqueleto tenía como mínimo 11,000 años, o sea, de los más antiguos que se han encontrado en América. Amapola, cuéntanos un poco más sobre este robo para la gente que no haya leído el artículo, obviamente. Todos después de esta entrevista iremos a leerlo minuciosamente. Sí, por favor. Que está en la página de CONACYT, Está, ¿no?, en la página www.conacitprensa.mx y se llama Shanghol 2, el esqueleto robado más antiguo de América. Cuéntanos un poco de qué se trató el robo y cómo hicieron los científicos para recuperarlo. Pues el robo fue muy interesante porque prácticamente fue en una semana. Sucede que el robo medio se detectó por Facebook. Eso también fue una cosa muy interesante, ¿sí? Un buzo, espeleobuzo, biólogo y aparte es investigador que se llama Jerónimo Avilés Holguín, a quien también entrevisté para este reportaje, había visto unas fotografías en internet del esqueleto y desde que lo vio dijo, este esqueleto debe ser muy antiguo porque le había crecido ya, digamos, mineral alrededor como estalactita. Y empezó a indagar quién había subido esas fotos, quién sabía dónde estaba y bueno, nadie. Un tiempo después un instructor de él le llama y le dice, lo encontré, ya sé dónde está y sube también fotos a Facebook. Bueno, empiezan a preparar porque la cosa no es entrar así como así, tienen que cuidar todo el contexto arqueológico abajo del agua. Claro. Una semana después van y ya no estaba. Oye, pero nos has dicho quién es precisamente Shanghol 2, es decir, el esqueleto, porque ya hablamos de todo el móvil del crimen, ya casi identificamos a los culpables, pero no hemos hablado de quién es Shanghol 2. Bueno, Shanghol 2
así se le nombró al esqueleto porque donde se encontró fue Shan Hol, es el lugar. La cueva donde se encontró, la caverna. Y 2, porque ya habían encontrado un esqueleto antes, y un primer esqueleto. Pero este esqueleto, ya después analizando lo que quedó de la cadera, vieron que era un joven, al parecer. Como tienen muy pocos fragmentos del esqueleto, es lo que pueden suponer con lo que tienen. Tiene 11.300 años de antigüedad, más o menos. Lo vieron por la estalactita que le creció en la cadera, fechando qué tan antiguo era esta estalactita, porque el hueso ya estaba, digamos, poroso, muy poroso, ya no le podían medir carbono 14, por ejemplo. Entonces, al parecer, este joven, Shan Hol II, pues fue uno de los primeros pobladores de la península de Yucatán, porque lo que nos enseñaron a nosotros en la primaria, que ya tenemos algunos años, fue que entraron como hace 10.000, 12.000 años muy a interesante, México. Amapola. Irán todos a conacitprensa.mx a leer este reportaje. Así que, pues, te esperamos la próxima vez que vengas a hablar de otro reportaje de CONACYT. Gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Regresamos.